Una palabra clave, vigencia, y ahora vamos a trasladarnos al plano nacional. Porque seguramente ustedes recordarán diciembre del año 2020 cuando se planteó con muchísima fuerza esta discusión, este debate público con diversas manifestaciones, por un lado pañuelos celestes, por otra parte pañuelos verdes, sobre la aprobación del aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país. Ley que finalmente fue aprobada en el mes de diciembre del año 2020, pero entró en vigencia un día como hoy, es decir, un 14 de enero del año 2021. Y es por este motivo que, decidimos comunicarnos con Fiamma Zirpoli, quien es licenciada en comunicación, tiene varios ítems para contarnos al respecto, para recordar más que nada lo que ha sido en ese momento en la historia, y también, por supuesto, para hablarnos acerca de su aplicación en la actualidad. Fiamma, buen día, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por este contacto, por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamar. Por favor, por favor. Bueno, Fiamma, comentanos un poquito al respecto, no sé si, ¿qué nos podés decir con lo que ha sido el planteo de esta discusión que venía desde hacía varios años, hasta finalmente su aprobación en el mes de enero del año 21, con lo que tiene que ver con la cuestión de las movilizaciones y también de esta lucha que, se han cargado los hombros hasta que finalmente pudo ser aprobado y fue acompañado este proyecto de ley en el Congreso. Sí, bueno, la lucha por el aborto, en verdad, por el aborto legal, seguro y gratuito, es histórica del movimiento feminista. No nació ni en el 2020, ni en el 2018, ni con el Ni Una Menos, digamos, es un pedido que viene realizando el movimiento feminista desde hace siglos, décadas, no sé si siglos, pero sí décadas, que se persigue esto, que es un derecho en verdad para todas las personas gestantes de poder decidir si reproducirse o no, básicamente. Es como el hecho muy básico de poder tener un proyecto de vida que no necesariamente esté sesgado por la maternidad o por la crianza. Sí se empezó a sentir más fuertemente en la última década, sobre todo en Argentina y más en Latinoamérica, y bueno, después de varios intentos fallidos, fuimos al Congreso por allá por 2018, que ahí no salió, finalmente en el 2020 se pudo concretar. Sí se siente como uno de los ítems más fuertes de lo que fue esta última ola del feminismo, lo que más, la lucha que más nos unió últimamente, y también se siente un poco como se percibe como que entre comillas se pinchó un poco después de la concreción del aborto. Pero bueno, en realidad tiene que ver con toda una circunstancia social y política que nos atraviesa desde muchos aspectos, empezando por la pandemia, que marcó ahí, ¿no?, todo el último tiempo, y la verdad es que la situación de lo que es el aborto legal, seguro y gratuito en la actualidad, hay mucho para analizar ahí adentro. Claro, más que nada con respecto al tema de si se está respetando en la gestión actual a nivel nacional la implementación de esta ley en la actualidad, ¿no? Si están los recursos y demás. Pero recordemos un poco con respecto a qué fue uno de los puntos claves para impulsar, si te parece, Fiamma, esta ley, que tiene que ver con el índice de fatalidad, con el tema de los abortos clandestinos, que era la única forma de poder llevarlos adelante antes del año 21, porque legalmente no había manera de hacerlo, ¿no? Era un índice muy alto, y la verdad que preocupaba muchísimo, más que nada desde el punto de vista sanitario y humano, sin lugar a dudas, a todas las personas que han acompañado, ¿no?, la aprobación de esta ley en el Congreso en el 2020, más allá de ser alguna lucha
como vos recién mencionabas, de hace muchísimo tiempo. Creo que de hecho, recién a partir de 2010, y corregime si me equivoco, Fiamma, legalmente se permitía que una persona que había quedado embarazada después de una violación podía llegar a acceder a algún aborto. O sea, recién a partir del 2010 se tenía muy, a grosso modo, en cuenta esa situación, pero incluso hasta antes se las obligaba a tener familia, más allá de ser un embarazo no deseado producto de un hecho de violencia muy grave, ¿no? Como la situación que estábamos planteando, abuso sexual. Claro, sí, lo que pasa es que los vericuetos legales son tan complejos y los tiempos también legales y judiciales son tan engorrosos que son tiempos que un embarazo no soporta. Entonces, muchas veces pasaba que se terminaban llevando a término esos embarazos porque las circunstancias legales y judiciales no permitían que sucediera otra cosa. Respecto al índice de clandestinidad, como vos bien decías, sí era muy alto, todo esto se sabía off the record porque en verdad no se podía registrar, porque al ser clandestino no había un registro oficial de la cifra de abortos clandestinos. Entonces sí se sabía que era muy alto porque había todo un cuerpo de mujeres ahí sosteniendo esa situación, en muchos casos fuera de la ley. Y para mí el mayor avance o el mayor reconocimiento que se puede lograr a partir de la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, de la IVE, es justamente esta parte judicial que tiene que ver con que si se reconoce que una mujer entró en complicaciones o lo que sea por un acceso a un aborto clandestino, más que nada, entonces no va a ser judicializada, que es como el ejemplo muy claro a partir del cual se empieza esta última ola de la lucha para el aborto. Está el ejemplo de Belén, que ahora salió la película el año pasado, que la recomiendo, que refleja muy bien todo lo que fue esta lucha, porque ella llega al hospital por un aborto espontáneo, ni siquiera sabiendo que estaba embarazada, y queda presa durante muchos años. Entonces, para mí uno de los mayores avances es esto, en términos judiciales y legales, y después, hay mucho para revisar adentro del funcionamiento. Es un derecho, y por ahí, volcándonos un poco más a la actualidad, Fiamma, que hoy se encuentra en peligro. ¿Por qué planteo esto? ¿Se está aplicando correctamente o se están destinando los fondos para que se respete esta ley en esta gestión del gobierno nacional? ¿Y qué pasa con la figura del femicidio, hablando de otra de las luchas del movimiento feminista? Porque el gobierno ha expresado en múltiples oportunidades que quiere eliminar la figura del femicidio en lo que respecta a lo judicial. Claro, justamente a eso me refería cuando te decía que hay mucho para revisar adentro, porque lo que está pasando es que si bien en algún momento se amenazó, entre comillas, sí, fue una amenaza, no comillas, con eliminar, derogar la ley del aborto, a lo mismo que eliminar la figura del femicidio, y aún no se ha hecho, no sabemos qué va a pasar, pero todavía no se hizo. Si bien eso no se llevó adelante, lo que está pasando es que se está desfinanciando todo. Entonces, al haber un desfinanciamiento de una política pública, como es el acceso al aborto, porque es acceso a la salud, básicamente, hay un desfinanciamiento de la salud en general, pero además desfinancian todo lo que tiene que ver con líneas de asistencia, por ejemplo, que ya no... siguen funcionando las socorristas que funcionaban desde la clandestinidad, pero no sé si funcionan las redes institucionales como funcionaban antes y demás. Entonces, al desfinanciar todo, y la verdad que se vuelve mucho más complejo un acceso seguro. Así que medio que esa es la situación actual, que vos te acercás a un centro de salud y no sabés con qué te vas a encontrar en ese sentido.
Y también, bueno, que nunca terminaron, siempre existió como esta posibilidad de que los médicos se negaran a realizar las prácticas para poder acceder al aborto. Entonces, desde la sociedad se da este cimbronazo de mucha gente en desacuerdo con la existencia de la ley del aborto, y se empezó a sentir más fuertemente eso también desde la parte médica. Entonces también se complejizan un montón de prácticas que se dan, que se tienen que dar dentro de para poder acceder. Claro. Desde una ecografía hasta una orden médica o un seguimiento psicológico, porque son muchas áreas y muchas aristas. Sí, tiene que ser una borda integral, podríamos decir, para que Claro. se lleve adelante un acompañamiento como es debido. Ahora, Fiamma, te hago, y esta es la última consulta, un poco más al plano personal, porque has participado, por supuesto, de las manifestaciones, has sido activista, además de ser comunicadora, y has seguido muy de cerca lo que ha sido toda esta lucha, cuando dio su inicio, cuando fue su momento, por supuesto, cúlmine, podríamos decir, entre comillas, aunque... Y a esto va mi pregunta. ¿Por qué se vuelven a plantear discusiones en Argentina en el año 25, en el año 26, que ya se habían dado por planteadas? Por ejemplo, lo de la figura del femicidio, lo de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué considerás que se vuelven a plantear estas discusiones que ya habían sido dadas, entre comillas, por finalizadas hace algunos años? No, es que en verdad nunca se dan por finalizadas, ¿viste? Son discusiones que están muy arraigadas en la sociedad porque tienen que ver con un montón de cuestiones que a cada uno la atraviesan de una manera diferente. Entonces, bueno, yo tengo un libro que en algún momento fui a presentar a tu programa, si recordás, Sí. donde hablo un poco de esto, de cómo me atravesó personalmente la lucha, y cuento ahí que, bueno, al principio no estaba de acuerdo con que el aborto, que fuera legal y que todos pudieran acceder. Al principio no, como nos pasó a muchas compañeras, y la verdad es que es empezar a investigar, a entender, intentar empatizar con la situación de los demás, darse cuenta de que uno está en un contexto y que otra persona pasa por otras circunstancias, y ahí es que empezás a hacer el clic. Bueno, muchas personas no hacen todo ese camino, porque no tienen las herramientas, porque no tienen ganas, porque por lo que sea no hacen el camino de intentar comprender que el otro y sus circunstancias, ¿no? Entonces, me parece que en este momento justo de la sociedad, no argentina, sino que lo podemos ver fácilmente a nivel global, hay un retroceso de esa empatía, hay una individualización muy profunda que se está dando. Hay muchos análisis, yo no soy antropóloga ni nada de eso, pero hay un documental que está muy bueno de Ofelia Fernández en YouTube, que salió a fines del año pasado, que se llama Cómo ser feliz, y que habla mucho de lo que son las redes sociales y explica un poco este fenómeno de la individualización del pensamiento. La verdad que lo recomiendo y creo que viene por ahí, porque todos estamos un poco en nuestra burbuja, en las redes, se perdió la calle, se perdió el colectivo, y creo que a partir de eso surgen muchas confusiones, y bueno, y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Fiamma, te agradezco mucho por estos minutos. Queríamos consultarte porque has estado siguiendo muy de cerca, esta lucha, desde hace ya varios años, y bueno, has escrito también al respecto. Por eso queríamos tener la palabra calificada de una persona que ha estado comprometida y que sigue comprometida con este movimiento, ¿no? Así que nuevamente te agradezco mucho por estos minutos, Fiamma, por charlar con nosotros y poder reflejar estos derechos que, bueno, ojalá no, pero tal vez puedan llegar
a ser replanteados y rediscutidos por ahí a la brevedad. Veremos. Y esperemos que no. Gracias, Nico. Y también quiero este detalle. Fui mamá hace poquito, el año pasado. Sí, Eso felicitaciones. quiere decir que el aborto y la maternidad no son cosas que están, digamos, no son mutuamente excluyentes. Por eso no es más, desde que fui mamá entendí muchas más cosas y más complejidades sobre lo que significa traer una vida a una persona al mundo. Y todo lo que es pasar también por el sistema de salud en esos momentos, y la verdad que con más razón reafirmo que hace falta presupuesto y que hace falta seguir sosteniendo estos espacios. Ojalá que no se pierda. Gracias, Fiamma, y bueno, esperemos tal vez a futuro, te lo planteo, un libro acerca de tu primera experiencia en la maternidad. Se está cocinando a fuego lento. Mirá. Bueno, gracias, Fiamma, un abrazo. Gracias, chao, chao.